Me llamo Odil Rodríguez de la Fuente y soy la hija pequeña de Félix Rodríguez de la Fuente. Estudié Ciencias Biológicas y Producción de Cine y actualmente me dedico sobre todo a dar conferencias centradas bastante en cambio climático, aunque también en mi padre y otros temas de conservación. Y luego pues estoy metida en diferentes proyectos, como es que estamos poniendo en marcha los premios Félix Rodríguez de la Fuente para la divulgación científica y medioambiental. Estoy trabajando también en un docu muy chulo sobre mi padre y estoy también inmersa en tratar de sacar adelante un libro sobre cambio climático. Entonces es un poquito resumidamente en lo que estoy ahora profesionalmente. Bueno, primero darte las gracias, obviamente, porque para que veáis a Luquitos, pues es una persona increíble, tanto por dentro y por fuera, y desde el primer momento nos ha atendido, nos ha traído aquí a su casa y todo lo que necesitemos. Entonces eso siempre es de agradecer. Siempre, a vosotros, siempre, Felipe. de verdad. Y la primera, una de las preguntas muy importantes que a mí me gustaría saber, o cómo crees que veía Félix Guadalajara, o qué significaba para él Guadalajara. A nosotros eso nos interesa mucho, es algo que... Pues yo creo que él descubrió Guadalajara sobre todo a raíz de la cetrería. Y como la cetrería era el factor, el denominador común a lo largo de toda su vida, porque él desde muy pequeño, ya desde que tuvo el primer encuentro con un halcón, ya se quedó totalmente impregnado de ese asombro del ave más rápida, más veloz del mundo. Y cuando descubrió que existía un arte medieval que consistía en la cetrería, pues una de sus obsesiones ya juveniles, pero que empezó en la infancia, fue resucitar el arte de cetrería. Y Guadalajara para él era el escenario ideal para volar los halcones. Porque los halcones, contrariamente a los Azores, por ejemplo, cazan siempre en el aire. Entonces, para poder practicar bien la cetrería necesitas un espacio llano y que tampoco tenga demasiados árboles para poder divisar bien el halcón. Y entonces, claro, la Alcarria es que es el escenario ideal, ¿no? Sí, ideal, ¿no? Para practicar la cetrería. Y entonces él venía, sobre todo por eso, llevado por la cetrería, venía mucho a la Alcarria. Y ahí es donde mi madre, porque claro, cuando venían pues esto, ¿no? A primera hora de la mañana, comiendo con un bocata, con los halcones, el perro, y bueno, pues siempre se comían el bocata debajo de una encina, en un bosque que hubiera cerca o alguna encina, ¿no? Y entonces hay una pequeña finca de encinas cerca de Fuentes de la Alcarria, que siempre se iban ahí a comer y siempre decía mi padre, qué maravilla, que fíjate, es que yo soy tan feliz aquí, siempre, bueno, siempre decía eso en la naturaleza, en todos los sitios. Yo es que no necesito nada más, aquí con mis halcones, mi mujer, mi perro, tal, no sé qué, es que maravilla. Y entonces mi madre es la que se fue enterando por diferentes personas del pueblo en cómo comprar la finca. Y un día, cuando volvieron a hacer cetrería, mi madre, cuando mi padre volvió a decir qué maravilla, es que soy feliz, tal, mi madre dijo, pues es tuyo. Sí. Qué bueno. Y fue una sorpresa, sí, porque mi madre, que eso tampoco lo sabe mucha gente, era la que administraba todo el dinero. O sea, mi padre no sabía ni lo que tenía, no sabía ni rellenar un cheque. O sea, en todos los temas económicos, él era el proveedor, como decía él, ¿no? Él le daba a mi madre y mi madre era la que administraba todo. Entonces, bueno, pues eso es una anécdota muy curiosa. Y luego a partir de ahí fue como ya con ese primer contacto pues descubrió Pelegrina y Pelegrina se convirtió, la O del Río Dulce, en el lugar donde rodaban, donde crearon el campamento de la serie del Hombre y la Tierra y donde rodaban una buena parte de las imágenes. Yo creo que probablemente entre el 50-60% de las imágenes de la serie se rodaban en este escenario natural con animales troquelados para muchísimas imágenes que no se hubiesen podido rodar en la naturaleza. Con lo cual el vínculo con mi padre te puedes imaginar que era muy estrecho con Guadalajara, ¿no? Es decir, tenía aquí el lugar donde se quería retirar, que era en la finca que tenemos que se llama Alcántara de la Matilla. Él decía que se quería retirar ahí a escribir y volar sus halcones y luego su trabajo también. Entonces, claro, una buena parte de su vida estaba centrada en Guadalajara. Nosotros, bueno, estamos muy arraigados a la Sierra Norte de Guadalajara y bueno, sabemos que allí pues hay alguna parcelita que queda aún porque hizo alguna cosita también por allí, no sé, algún paisano nos ha dicho que sí que
les vio rodar algo, porque tenían fincas con corzos, creo, no sé. Y bueno, pues era por si sabías algo por bueno, yo esa tampoco zona. te creas que conozco muy a fondo esa parte y la he ido descubriendo, de hecho, recientemente. Y efectivamente ahí tenían también como un set de rodaje cerca del pantano, ¿cómo se llama? El pantano del Vado. Del Vado, exacto. Cerca del pantano del Vado, y hacían imágenes sobre todo también pues con agua, ¿no? Y con especies que tenían que ver con agua y tal. Y tenían algunos animales y no sé si es que iban a cambiar en última instancia o hacer como un nuevo campamento allí. La verdad es que esa parte no la tengo muy clara. Claro, es que es una parte que, ya te digo, nos interesa mucho porque es como nuestra zona, Claro. tenemos allí los pueblos, pero las hay raíces. un señor que es el que sabe todo de eso, que es uno Se que ha llama puesto... Paco. Paco, es exacto. muy amigo nuestro y estamos a ver si... Exacto. Paco, que es Paco un de la Vereda. encanto y que conoce, bueno, Sí. es que toda esa zona es el que más conoce, y él es el que me empezó a contar toda esta historia. Sí, alguna vez lo hemos hablado también y siempre nos ha dicho, sí, que piensa, por hablar con los paisanos, como te digo, que la zona de Bonaval, el monasterio de Sevalle también, que querían hacer también algo allí, Sí. ya te digo, por el río Jarama, que sí que han con nutrias, el Martín Sí. Pescador, que creo que en el Nevado sí que tienen como una jaula donde lo grabaron, nos lo contó él, y pues es algo que nosotros queremos intentar. Claro, pues tenéis que hablar investigar. con Paco, porque Paco es el que ha ido sacando ahí como detalles, hablando con gente, con paisanos, como dices tú, Sí. y yo fui a visitar el sitio y él me lo enseñó, y bueno, pues es una pasada, aparte de que bueno, él es un personaje también, un imprescindible alcarreño. Sí, totalmente. Sí. ¿Cómo ves tú, en tu opinión, el enfoque que se le ha dado a Peregrina, al final al escenario, ¿no? Aquí en Guadalajara? ¿Es suficiente? ¿Hace falta pues darle un poquito más de chicha? O, no sé, porque nosotros, pues bueno, hay mucha gente al día de hoy aún de aquí en Guadalajara que se lo contamos sí. Entonces nosotros decimos, no sé si es que hemos hecho mal aquí, porque en cualquier otro sitio o país, pues eso yo creo que sería... Vamos. Pues no lo sé, la verdad es que tengo como sentimientos mixtos, ¿no? Porque es verdad que hay algo como muy romántico de que permanezca igual y que incluso te encuentres con algunas zonas que incluso podría ser la tronca en la que rodó por dentro, y luego la caseta es verdad que se restauró, que se ha puesto una placa. Pero a lo mejor si se hace pues una cosa como más señalizada, de hecho creo que quieren hacer un parking ahora, o sea, eso también me da como un poco de pena, porque el mirador es una maravilla, por ejemplo, y el adentrarte ahí casi como que eres el primero, y de hecho hay bastante gente, y hay mucha gente y colegios que lo visitan y tal, pues siempre tiene un halo de romanticismo que a mí me encanta personalmente. Sí. Entonces, luego está el museo también. Sí, es verdad. Que también es una buena forma de que no esté allí, o sea, de no explotar el espacio en exceso para que permanezca teniendo ese halo salvaje, ¿no? Y luego en el museo sí que puedes dar más información. Entonces, el Museo de Mandallona, ¿no? Sí, está ahí el Centro de Interpretación de Mandallona. Exacto, ahí tienen bastante info, sí. Entonces, bueno, yo creo que está bien, y que lo que se haga, desde luego que se haga con muchísimo cuidado y siempre contando con el pueblo, con lo que la gente opina, es fundamental. Eso es muy importante, también lo opino, que haya un equilibrio siempre y que si se hace algo que se vaya a masificar un poco, que lo hablábamos antes, ¿verdad? Pues que tenga pues más control, que no esté todo ahí suelto, para que no se pierda. Me ha gustado mucho esa chispa de cuando llegas sientas que eres el primero. Esa magia no se puede perder. Claro. ¿Cómo ves a nivel ya divulgativo o a día de hoy a las nuevas generaciones en relación con el medio ambiente, redes sociales? Pues nosotros, bueno, pues Alucos se mueve mucho por ahí porque al final creemos que es como el orden del día y para tener a ese público potencial joven. Sí. Entonces era pues saber un poquito... Pues mira, es un tema que estoy descubriendo especialmente en este último año y medio, 2 años quizás, a lo máximo, porque he estado haciendo un ciclo de charlas con la Caixa en todos los Caixa Forums de las ciudades de España, vinculado al tema de Geoplaneta, del libro que saqué, y lo estoy haciendo con un youtuber. Entonces él me ha descubierto un poco el mundo de la divulgación científica y medioambiental alternativo a los medios de comunicación de masas. Y bueno, claro, estoy descubriendo gente con un talento que es que alucino en colores, y todos son muy jóvenes además, es todo gente
desde los 18 e incluso alguno ya antes de los 18 hasta los 30 y pocos, ¿no? Y me parece, bueno, a mí sí me cae la baba, o sea, a mí, por eso en parte los premios Félix Rodríguez de la Fuente, porque es una forma también de reconocer y de dar impulso a gente que se busca la vida con un móvil, con una cámara, con sus ahorros, y que hace contenidos súper buenos y que además muy dignos y que luego van enganchando, o sea, van creando todo un número de seguidores, que es que hay gente en redes que tiene cientos de miles de seguidores, sí, con temas de ciencia pura y dura, temas de física teórica, o sea, que es un mundo nuevo y a mí me parece súper interesante y tiene mucho que ver también con un tema que ya dijo mi padre en su día, que está recogido la cita en el libro, que es muy interesante porque él hablaba de que en un futuro no muy lejano, tú piensas que mi padre dice esto en los años 70, donde todavía no se intuía Internet, y él dijo que en un futuro no muy lejano llegaríamos a un momento en que todas las mentes a nivel global se podrían conectar de forma instantánea en el tiempo, y eso sería una gran oportunidad para que toda la gente de bien, o sea, los que van por una línea constructiva, que tienen una relación con la vida mucho más profunda, desde el asombro, desde el respeto, desde la curiosidad, pudiesen unirse y crear redes y que el cambio pudiese venir de la mano de estas iniciativas. Entonces, claro, cuando uno se da cuenta de lo que hay en ese mundo alternativo de Internet, pues es maravilloso y sumamente esperanzador. Totalmente de acuerdo. Nosotros consumimos mucho y tenemos muchas referencias por ahí, es una cosa a tener muy en cuenta. Para ti, ¿cuál es la herramienta más efectiva a lo mejor a la hora de la educación ambiental? Una herramienta que te guste, o sea, sí, o un canal. Pues mira, para mí la herramienta que me parece clave, la más importante de todas, es la experiencia. O sea, desde los niños a los jóvenes es salir al campo. O sea, eso es fundamental, y mucha gente a lo mejor le echa un poco para atrás, decir, bueno, pues que yo no entiendo nada, o sea, yo si veo pájaros, pues son pájaros, y si veo... Es que no tienes que saber nada, lo que tienes que hacer es experimentar, pues bañarte en el mar, o ver una puesta de sol, o ver una tormenta, oler a tierra mojada, ese olor, bueno, es que es de las cosas más increíbles que hay en el mundo, ¿no? El olor a tierra mojada cuando está viniendo una tormenta, cómo se empieza a levantar como el aire, ¿no? Y en verano sí, con el aire caliente... Es una experiencia brutal, ver las estrellas de noche, o sea, cosas muy, muy elementales, muy emocionales, muy animales, que son las que al final crean el vínculo con lo que somos, porque nosotros, no se nos puede olvidar, es que nosotros somos naturaleza, porque a veces cuando se habla de, no, es que hay que salvar a la naturaleza, o se habla como si fuéramos una cosa ajena, y no, lo primero es fomentar el vínculo con lo que realmente somos, y muchas veces eso hay que hacerlo empezando por uno mismo, y empezando por cuidarse, por quererse, por reflexionar, por darse tiempo, espacio en esta sociedad que va tan rápido y donde además parece que todo el mundo opina sobre lo que hay que hacer, sobre lo que tenemos que hacer, cuando hay tantas crisis, todo es tan inestable. Entonces es el momento idóneo para parar y para buscar tu propia luz interior y tu propio compás y brújula interna existencial que todos llevamos dentro, y el mejor entorno para empezar a hacer esto es la naturaleza. Porque la naturaleza nos habla a nuestra naturaleza y pone en marcha a través de sus estímulos pues todo tu organismo, ¿no? Y toda tu intuición, eso que hemos heredado después de 4.000 millones de años, cerca de 4.000 millones de años de evolución del fenómeno vital sobre la Tierra. Todo eso está en nosotros, o sea, nosotros estamos compuestos por más células ajenas a nuestro ADN que células propias, es que esto la gente no lo sabe, ¿no? O sea, desde bacterias, virus, hongos, o sea, con lo cual nosotros mismos somos un ecosistema. Con esto lo que te quiero decir es que la experiencia es fundamental para que la gente genere ese vínculo y para que vaya ganando autoestima y para que vaya escuchando más esa voz interior. Y en el momento en el que se establezca ese vínculo, luego la curiosidad intelectual viene después. Entonces la gente... Cuando ya descubre eso, empieza ya a decir, oye, ¿y esto? ¿Y por qué ocurre esto? ¿Y por qué? Entonces eso viene después, ¿no? Y es donde yo creo que la educación ambiental, pues a veces se ha olvidado un poco de esa parte, ¿no? Y ha puesto demasiada importancia en el intelecto y muchas veces también desde el movimiento ecologista
en el castigo o en la culpa o en el sentido de responsabilidad, y hay que pensar que la mayoría de la gente está ya súper quemada. O sea, ya que si tengo que pagar una hipoteca, Totalmente. que si tengo problemas en mi vida personal, que si tengo un exceso de trabajo, o sea, no me vayas ahora encima a poner encima que si yo soy responsable del oso polar de tal, es como no, o sea, es que peto, ¿no? O sea, entonces la gente se cierra sus terminales. Y el gran reto es llegar fuera de la burbuja del público convencido, es llegar a la gente pues que estas cosas no las piensa o no le caben en su vida, ¿no? Y es fundamental romper ese techo de cristal que se habla muchas veces en feminismo, pero aplicado al mundo de la naturaleza, porque realmente es que es lo único que nos une. Sí. O sea, ahora que se habla tanto de lo que nos diferencia, que van desde los nacionalismos hasta las ideologías, la política, el tal, bueno, o eres ecologista, o eres animalista, o eres no sé quéista, o sea, todos son como tribus, ¿no? Sí, y ahora mismo necesitamos poner en común lo que nos une, y lo que nos une es la vida. O sea, es lo que todos tenemos en común y que pertenecemos a una misma especie. Y esto a nivel global. Y eso es lo que hay que ensalzar. Por eso este mensaje es tan importante. El mensaje de la vida no es solo la naturaleza. El mensaje de la vida es nuestra condición humana. Es que está muy vinculado al humanismo y a la filosofía y las grandes preguntas que se ha hecho la humanidad a lo largo de su historia, como quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Entonces, esos son aspectos muy importantes. Totalmente de acuerdo. Nosotros como nos dedicamos también a la educación ambiental, por eso te preguntaba, porque también haces este camino, y bueno, pues nosotros es que es totalmente lo que dices. Nuestro objetivo en Alucos Channel es al final mostrar de una manera facilita para gente eso que se ha cerrado, que no ha visto nada, y despertar esa conciencia. Exacto, y a través de las emociones mucho, porque luego al final todos tenemos emociones y es la mejor forma de entrar. Y pensar también que hay mucha gente muy necesitada de encontrar un asidero, porque como te digo, ¿no? Son unos momentos más complejos que le ha tocado vivir, yo creo, que a la humanidad en toda su historia. Y fíjate que ha pasado por momentos difíciles, pero jamás ha afrontado un reto como la crisis climática o la crisis de pérdida de biodiversidad, y con todo lo demás que está pasando. Y ahí, claro, la gente necesita algo, ¿no? Algo a lo que agarrarse. Y se buscan pues diferentes cosas, pero yo creo que lo que es trascendental, lo que trasciende cultura, creencias, ideologías, absolutamente todo, es la naturaleza y la vida, y que nosotros somos vida consciente y pensante. Sí, y o sea, que al final, también lo decía Félix, es la desnaturalización, ¿no?, que estamos teniendo. Exacto. Hay que volver a revertir ese proceso y esa Exacto, conexión. porque nos hace seres más plenos, aunque solamente sea Totalmente. desde el punto de vista más unipersonal y más aparentemente egoísta. Pero es que desde ese egoísmo de poner el foco en ti y el tratar de vivir una vida más plena y a la altura de tu potencial, y realmente darte cuenta de lo efímero que es esto y sacarle el máximo partido, en el momento en el que empieces a conectar con tu esencia, ya como efecto consecutivo que viene después de esa conexión, es abrirte a la vida y la generosidad. Bueno, es que está íntimamente relacionado una cosa con la otra. Totalmente de acuerdo. Y otra cosa que te queríamos preguntar es que nos cuentes un poquito sobre tu libro de Félix, Un hombre en la tierra. Pues bueno, pues es un libro que salió hace un par de años ya, y que es un libro que yo considero que es también es una brújula existencial, ya que hemos hablado de que todos la llevamos dentro, pero tenemos a veces catalizadores de ese cambio, ¿no?, que nos ayudan en ese proceso de escuchar nuestra voz interior y de entendernos mejor. ¿Por qué? Porque precisamente mi padre sí que dio en esa clave de un discurso muy humanista, muy filosófico, y tenía esa capacidad extraordinaria de llegar a través de las emociones, de contar cuentos, ¿no?, de ser como un chamán que nos unía a todos alrededor del fuego para fascinarnos, asombrarnos, engancharnos, pero todos luego con una paradoja, ¿no?, con muchísimos valores que me parecen de una enorme importancia, precisamente por eso, ¿no?, como asideros existenciales. Entonces yo lo recomiendo encarecidamente porque es muy fácil de leer. Son citas de mi padre, básicamente. Algunas van desde
una frase a varias páginas, y también está orientado a diferentes edades. Bueno, pues esa capacidad que tenía mi padre, cómo llegó él de forma transversal, independientemente de edad, de clase social, de nivel educativo, de zona de España, daba exactamente igual, él penetró completamente. Y el libro tiene esa capacidad de penetrar y de llegar a todo el mundo y a cada uno darle el mensaje que necesita en un momento, como digo, muy importante en la historia de la humanidad, que yo prefiero ver como más positivo que negativo. Tiene un aspecto enormemente negativo, pero luego creo que es un momento de despertar también colectivo, ¿no? Y yo, como mi padre, soy optimista por naturaleza y tengo fe en el ser humano, ¿no? Así que creo que al final esto tendrá su sentido y su razón de ser, quizá el tocar fondo para reaccionar y darnos cuenta de lo que va todo esto, ¿no? Odile, a nosotros nos gustaría muchísimo saber un poco tu opinión de cuál es el origen de Félix, o sea, así un poquito... Pues mira, yo creo que evidentemente, y como científica, por supuesto que la genética, ¿no? O sea, bueno, pues quien sea o lo que sea le dio unas cartas que con una serie de dones en potencia increíbles, ¿no? Pero si probablemente se hubiese nacido en una ciudad en otro momento, a lo mejor de la historia, pues igual no hubiese desarrollado esos dones. Y el hecho de nacer en un pueblo de la provincia de Burgos, castellano viejo, como decía él, cuando todavía los pueblos estaban muy vivos, esas experiencias de su infancia en una familia pequeña, porque eran 2 hermanos y su hermana más pequeña, él se llevaba 10 años con ella, o sea que prácticamente fue hijo único hasta los 10 años, con un padre notario donde se respiraba un ambiente de muchísima cultura también, ¿no? Y de mucho amor a la cultura, una persona muy avanzada porque su padre no creía en la escolarización temprana en aquella época, lo cual ya denota que era una persona muy adelantada, y vivir todas experiencias, no escolarizarse hasta los 10 años, que su escuela fuese la naturaleza, poder experimentar todos los estímulos que ofrece la naturaleza comparado con los que te puede ofrecer un aula, que al final es un espacio artificial, con un poco los prejuicios educativos que tenemos, con esta idea de que los niños son tabula rasa, que te viene como una cosa en blanco y los profesores tienen que meterles y meterles, y como decirles que la autoridad está fuera, la autoridad está en los libros, ¿no? O sea, que en el fondo mina mucho la autoestima y la curiosidad con la que todos nacemos, y sin embargo, pues el que su escuela fuese la naturaleza, yo creo que afianzó muchísimo esa curiosidad con la que todos nacemos, y de hecho nunca desapareció. Incluso como adulto era una persona arrastrada por la curiosidad, por eso se entusiasmaba tanto con todo y por eso sentía la necesidad perentoria de compartir lo que a él le estimulaba y con lo que él flipaba con los demás. Era como, pero ¿cómo puede la gente no saber esto? ¿No? Es como si te ocurre algo increíble y no tienes a nadie con quien compartirlo. O sea, es una frustración, es como, no puede ser. Entonces, eso es lo que le pasaba, y eso le viene sin duda de su infancia rural, porque al final era una tribu, porque claro, en un pueblo todo el mundo se conoce, y él es que se iba de sol a sol y iba a experimentar y a conocer ese mundo y a soñar dónde van los buitres, y a soñar también con los libros de Oliver Corwood que se leía de pequeño, con el Gran Norte, con su panda de amigos de la banda de Dios te libre, que también me parto con el nombre, ¿no? De cómo le llamaban a la banda. Y yo creo que eso fue clave luego en lo que fue Félix Rodríguez de la Fuente. Pero eso combinado con el aspecto más de disciplina de cuando ya luego va al colegio, cuando su padre decide que tiene que estudiar medicina, es decir, todo el aspecto intelectual de disciplina y también del deporte, que era muy importante también para mi padre el deporte, es esa combinación curiosa entre disciplina, rigor y por otro lado ensoñación, misterio, aventura, experiencia. Entonces hay como en el discurso de mi padre y en su personalidad tienes una parte como de ese rigor, ¿no? De la ciencia, de lo que vamos conociendo, de lo que nos van diciendo los científicos, pero luego siempre con ese halo de misterio y con ese halo también de
de lo que significa experimentar las cosas, no contarlas desde el intelecto, sino contarlas porque él siempre arropaba todas sus historias de la noche del león en África. Y entonces te iba contando algo que él había vivido y a partir de ahí lo hilaba y te hablaba de cómo funciona el miedo en los seres humanos, de lo importante que ha sido antropológicamente en la historia, en nuestra historia evolutiva, claro, porque es lo que ha generado que nos ayudemos los unos a los otros, que seamos un animal social, la importancia de las cuevas, del fuego, de los chamanes. O sea, iba de repente como metiéndote toda esa información intelectual, sí, pero vehiculada a través de algo que él había experimentado. Y entonces es esa combinación increíble con una voz que tenía una transmisión, tenía una modulación, ¿no? Yo creo que tenía, o sea, sería digno de analizar como músicos exactamente sí, qué timbre, ¿no? Qué vibraciones, porque estoy convencida que hay algo ahí también, sí, ¿no? Tiene algo que nos... Sí, que algo a nivel vibración... o lo que sea exacto, nos cautiva. Que te cautiva. Hay una musicalidad, totalmente, exacto, hay algo ahí en el timbre, en cómo, en las cadencias, en los silencios, ¿no? Y lo mejor es que a todo el mundo, porque en relación, como has dicho, con la música, no le gusta a todo el mundo la misma música. Claro, también pero una es música verdad, que gusta a todo el mundo, ojo. Ojo, efectivamente. Entonces es eso, es esa musicalidad, esa vibración, es esa autenticidad de hablar desde la verdad, de la experiencia de algo que uno vive, luego con la parte que nos hace humanos, que nos separa del resto de especies, que es el intelecto y la palabra, al final. Entonces, bueno, pues es una serie de factores que se dieron la mano y que dieron lugar a un fenómeno absolutamente extraordinario, según mi criterio por lo menos, como hija por supuesto, como admiradora, pero realmente creo que fue un fenómeno extraordinario que en apenas 15 años de trabajo que realizó mi padre, porque no hizo mucho más profesionalmente porque murió muy joven, pues cambiase la conciencia de todo un país, que es al final lo que pasó, y convirtiese a la naturaleza en un fenómeno de masas, que eso es algo que no se ha vuelto a dar. Entonces, bueno, pues yo creo que hay mucho todavía que descubrir y que analizar sobre mi padre. Lo fue y creo que lo sigue siendo. Sí, yo creo que lo sigue siendo porque una de las mejores cosas que tiene, aparte de todo, es lo atemporal, que lo hemos hablado. Eso es algo que a nosotros nos fascina, como después de 40, 50 años hay cosas que dices, pero bueno. Sí. O sea, pero eso es como hemos hablado con los pastores, ¿no? Con la gente de campo, que es sabiduría. O sea, no es ese conocimiento intelectual que sacas de un libro y que te aprendes de memoria y luego lo regurgitas y lo vuelves... No, es sabiduría desde lo que uno ha vivido, sí. Su relación con los animales, y especialmente, bueno, es lo más típico, pero con el lobo, ¿no? Porque llama mucho la atención, y cuál fue un poco el origen o ese contacto que tuvo con el lobo. Sí, pues también viene de la infancia. Él tuvo, claro, en un contexto, imaginaos, en un pueblo de pastores, que era la economía de Poza de la Sal se basaba principalmente en las salinas, en origen, y en el pastoreo. Y claro, en un pueblo de pastores, imaginaos, el lobo era pues como para cualquier pastor, ¿no? Era un enemigo y era, bueno, pues había muchísimas leyendas y sigue habiendo alrededor de este animal mítico y lo que representaba, pues un poco para la forma de subsistencia, pues de los pueblos y sobre todo de los pueblos de pastoriles, ¿no? Y entonces, claro, con todas esas premisas, con todas esas leyendas, esos cuentos que le habían contado, ¿no? Lo que significaba y lo que representaba el lobo, pues él tiene un encuentro, no sé si fue con 12 años o así, con unos prismáticos que le acababan de regalar, pudo ver de cerca la cara del lobo y él se imaginaba que iba a ser algo, pues un poco, pues eso, la representación física de todo lo que le habían contado. Entonces imaginaba un animal pues con ojos rojos, rabioso, con espuma que le salía por la boca, o sea, realmente esa representación. Y claro, cuando de repente ve esa cara, como solo lo cuenta él, ¿no? Que era como la condensación, la representación de la misma naturaleza, ¿no? Del mismo pálpito, o sea, de toda la fuerza que tiene el fenómeno vital, y con esa mirada tan noble, ¿no? Y con esa pregunta de ¿por qué, no? ¿Por qué queréis acabar conmigo? ¿No tengo yo derecho también a existir? Bueno, pues ahí se crea ese vínculo, hablando de vínculos, ¿no? Y luego es algo que a lo largo de su vida, pues siempre lo tiene ahí, como lo de los halcones. Y es algo que también le da la oportunidad, la vida, de criar a dos lobeznos que un amigo suyo pues le llama y le dice, mira, han hecho pues una... ¿cómo se llama? Por Dios, cuando van a por los lobos, una...
Ahí tiene un Una nombre. batida. Una batida, esa es. Han hecho una batida y han traído a 2 lobeznos y, bueno, pues están medio muertos porque iban cobrando luego, iban por el pueblo, ¿no? Y los crió, ¿no? Y entonces, claro, le llamaron y es verdad que llegaron en muy mal estado, pero lograron sacarlos adelante, él y mi madre, y los crió, y a partir de ahí, y los conocimientos de etología, de la conducta animal que tenía mi padre, las conversaciones que tenía con Konrad Lorenz, pues fue conociendo a la especie en formas que no se conocía hasta ese momento. Y reivindicando a través de los medios de comunicación pues el derecho simplemente de otra especie a vivir y la función tan importante que cumplen los ecosistemas y sobre todo que no es lo que nos habían contado, ¿no? Eso es lo más importante. Exacto. Luego también creo que a raíz de todo esto, no sé si me equivoco, creo que la técnica de troquelar creo que fue uno de los que más la ha usado y la puso de moda aquí, o sea, o Sí. de lo que me han llegado a... Sí, no, yo de hecho estoy de acuerdo contigo porque fue Konrad Lorenz técnica. el que empezó y además utilizó esa terminología, la del Eso es. troquelado. Y mi padre, hablando con Konrad Lorenz, es como le dio las pautas, le dijo cómo tenía que hacer, ¿no?, para troquelar animales. Y efectivamente, yo creo que probablemente sería la primera persona en España. Yo lo creo totalmente, o por lo menos en ponerlo de manifiesto, de una técnica pues muy buena para animales silvestres. Sí. Yo creo que totalmente. Sí. Hicieron multitud de cosas que estaban exclusivamente orientadas a los niños, aparte de programas específicos como la televisión escolar, que se enseñaba en los colegios y donde mi padre hablaba de diferentes temas, pues de naturaleza. Entonces, claro, utilizó todas las herramientas que tenía a su alcance para llegar a ese público infantil, pero lo que es muy importante es que de ninguna manera moduló su forma de comunicar. Es decir, que él no hablaba a los niños como si fuesen... No, mira, no, él hablaba igual, y hablaba de gagorópilas, y hablaba de cadenas tróficas, y hablaba con terminología compleja, y luego los niños buscaban, o sea, eso, ¿qué quiere decir esto y tal? O sea, que iba elevando ese nivel, ¿no? Y iba... Al final es la forma en la que transmites. Al final el que los niños no entiendan determinadas palabras es lo de menos. Lo que engancha a los niños es la autenticidad y es la emoción detrás del mensaje, porque los niños, como muchas veces ha dicho también mi madre, los niños, como los perros, son como detectores de la verdad, ¿no? Tú, si viene una persona a casa y el perro está mosqueado o el niño tal, no sé, dale una vuelta porque son detectores de la verdad. Ese tema nos gusta mucho, sobre todo el feedback, porque bueno, como has dicho, todas estas cosas, pues yo creo que deberían volver incluso, porque ahora solo redes sociales e internet, pero es de bonito esto de campamentos, de charlas, convivencias, y bueno, yo creo que eso pero hoy en día, y sobre todo el feedback, porque es una cosa muy bonita que ya se ha perdido también, que es lo de las cartas. Ah, bueno, es verdad, efectivamente, es que eran miles de cartas. Miles de cartas, y cartas que son, bueno, que las tenemos todas guardadas, habrá muchas más que incluso se perdieron, ¿no? Pero bueno, una maravilla de cartas de niños, con letra de niños, con dibujos que le mandaban, y todas las contestaba. O sea, que es que eso es lo que también es asombroso. Yo no sé cómo lo hacía, y además las que nosotros hemos ido sacando, porque se guardaban, en aquella época se contestaba en máquina de escribir, y entonces lo que se hacía es que se ponía como un papel donde tú mandabas el original, pero era un papel como con negrita, ¿no?, que se quedaba una copia de la carta y se guardaba y se archivaba la copia de la carta que tú habías mandado. Y bueno, y tenemos muchísimas contestaciones, y luego contestaciones que hay niños que hoy son adultos que se han puesto en contacto con nosotros y nos han dicho, es que tengo la contestación de Félix que nos mandó tu padre, tal, cuando yo era niño, y vamos, prácticamente todas son diferentes. Son realmente adaptadas al contenido de la carta que el niño le había mandado. Entonces yo no sé cómo lo hacía, la verdad. ¿Cómo se preparaba él un capítulo? Sí, o sea, al final, ¿cómo lo pensaba o cómo, si sabes algo un poquito sobre ese tema? No, es muy interesante también porque había una mujer, bueno, que sigue viva, que se llama Ángela Minaya, que era su secretaria y era la que iba apuntando pues todo lo que mi padre le iba diciendo, le dictaba, porque mi padre no escribía prácticamente. Entonces ella misma cuenta cómo era muy complicado porque el único que tenía todo en la cabeza era mi padre.
Y luego ya iba diciendo, bueno, pues esto es lo que vamos a querer tal, y a veces la gente decía, bueno, estaban rodando, ¿no? Pero no sabían muy bien, ¿y cómo va a encajar esto, no? Y luego cómo bailar esto y tal. Y entonces luego, en edición, o sea, ella misma lo dice en el documental que hice en el año 2005, creo que fue, de cómo luego, dice Ángela, y luego paría, iban saliendo de donde íbamos a hacer 10 documentales, de repente salían 30, ¿no? Y todo lo tenía en la cabeza, y luego, claro, el guión, o sea, la voz en off, lo hacía sobre la marcha, lo improvisaba. No lo escribía, no hay guiones escritos para El hombre y la tierra. Porque él, cuando ya lo habían editado todo, decía, pásamelo, ya iban a grabar la voz, ¿no? Con todos los sonidos y tal, no sé qué, pásamelo una vez. Lo veía y dice, vale, pásalo y graba. Y de una tacada hacía toda la voz en off. ¡Qué maravilla! Entonces, si tú escuchas la voz en off de El hombre y la tierra, te das cuenta que no es algo leído, ¿no? Te das cuenta de que incluso puede que repita alguna palabra o sea, ves que es una cosa que es improvisada. Y totalmente. eso yo creo que tiene también más enganche aún, o sea, porque es más natural. Exacto, totalmente. Como una conversación. Totalmente. Y eso totalmente. llega más por lo que decimos de lo profundo al final, de lo antiguo del ser humano, que te ayuda a conectar. Yo creo que es otra clave. Totalmente, absolutamente. ¿Qué crees tú un poquito que ha cambiado el panorama desde que no está él? ¿El panorama ambiental o...? Pues sí, a ver, ha cambiado... muchos avances, pero claro. No sabemos cómo lo verás tú, si se ha quedado ahí, si sigue, cómo está el panorama. Pues mira, yo creo que evidentemente hemos mejorado muchísimo en materia de conciencia, porque en época de mi padre existía la Junta de Extinción de Animales Dañinos, que es que eso, claro, la gente alucina, que no hace tantos años todos los ayuntamientos de este país pagaban a cualquier persona que llegase con los restos de un depredador. O sea, que lo que se premiaba era eliminar a las alimañas. Y de ese contexto hemos pasado a, en vida de mi padre no, pero pocos años después surge un Ministerio de Medio Ambiente, y ahora tenemos una vicepresidencia de transición ecológica, un poco como claro, punto de referencia. En los colegios se habla de sostenibilidad, todos los niños entienden la importancia de reciclar, saben lo que es el cambio climático, o sea, está mucho más en la conciencia colectiva. Pero también me parece que se ha... ¿Cuál sería la palabra? Que se ha como maleado, ¿no? el mensaje, es decir, bastardeado, yo creo que sería la palabra mejor utilizada. ¿Por qué? Porque se ha politizado en exceso, y yo creo que eso no Totalmente es beneficioso para el mensaje y para la misión y para el objetivo. Porque se ha utilizado demasiado también desde el punto de vista del marketing, o sea, es algo que está bien visto, que vende. Exacto. Y entonces es algo que, bueno, pues que se convierte en parte de la frivolidad imperante. Hasta modas, exacto, hasta moda, o una ley que muchas veces es contraproducente porque, una vez más, va muy por la vía restrictiva, no pasa por el filtro de la gente que de verdad hace una custodia activa del territorio, que son las formas de gestión tradicionales del territorio de los pueblos. Entonces son cosas que están en el papel, pero que luego al cabo de los años nos damos cuenta de que han sido incluso contraproducentes, ¿no? Entonces a mí me parece que se ha perdido mucha humanidad, se ha perdido mucha profundidad del mensaje, y eso pues es un arma de doble filo, y yo puedo ver los efectos, y yo los he vivido, ¿no? De cómo hay una buena parte de la población que se ha cerrado ante el mensaje ecologista y ante los grupos ecologistas, ¿no? Y los ven como el enemigo. Y claro, eso es imperdonable, sobre todo dejando, como nos dejó mi padre, el punto de salida, vamos, ya muy avanzado, ¿no? O sea, sí, y habiendo penetrado en absolutamente todos los estratos en bandeja. ¿No? Te lo deja en bandeja. Eso a mí me parece que es un crimen, ¿no? Y pero afortunadamente sí que estoy viendo a gente joven, como vosotros, que sí que se da cuenta de que esa no es la vía, ¿no? De que tiene que ser algo mucho más vinculado al ser humano, al mundo rural, a la realidad, a lo que supone estar vivo, y a esa relación entre el hombre y la tierra de la que habló mi padre, ¿no? No es la naturaleza como algo ahí fuera, como algo
meramente científico, como Sí. algo, es la relación. Para la verlo clave en está una pantalla. Exacto. Hay que sentirlo, vivirlo Exacto, exacto. y saber de lo que se trata. Y respetar a los que Eso es. dialogan a diario con el entorno, ¿no? Que eso tiene una importancia enorme. Tenerles muy en cuenta. Exacto. Eso es de lo más importante. Totalmente. Y para ir acabando, también nos gustaría saber, pues, cuál es al final, como muy breve y muy conciso, Venga. cuál era el mensaje que nos ha querido dejar o que nos deja allá donde esté feliz. Sí, pues yo creo que el mensaje muy breve es: descubre y vive a la altura de todo tu potencial, a nivel individual y colectivo como especie. Y para terminar, ¿cuál es el tuyo, tu mensaje al mundo? Pues probablemente el mismo, probablemente el mismo, sí. Sí. Que tenemos mucho más luminosidad en nosotros de lo que desde luego ahora mismo nos ofrece el panorama actual socioeconómico global y de lo que la mayoría de la gente cree. La gente desafortunadamente cree que la naturaleza del ser humano es mucho más negativa, oscura, destructiva de lo que realmente es, ¿no? Yo creo que somos seres de luz y que tenemos que caernos del guindo y darnos cuenta, pero creo profundamente en el ser humano y en la humanidad. Sí, yo también. Yo creo que a veces cuesta encontrarlo, pero si se busca está la luz y Sí. se puede sacar. Sí. Pues muchas gracias, Odey. La verdad que ha sido un placer tremendo tenerte en A vosotros. Alucos. A vosotros.